Vamos a soltar la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a practicar un poco. Vamos a soltar la palabra, alumbrarnos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, Dios mío. Gracias por este día tan maravilloso, Padre, que sea tu voluntad cada día en nosotros. Toma el control de todo lo que vayamos a hacer en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos, busca tu Biblia. Busca tu Biblia, coge el celular. Busca tu Biblia. Vamos a leer algo de la palabra. Hechos, capítulo 3. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 3. En el nombre de Jesús. Dice la palabra: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Escucha, Pedro y Juan, recordándole, ¿verdad?, que Pedro y Juan fueron dos discípulos de Jesús, dos pilares de aquel tiempo de la palabra de Dios, dos hombres llenos de la presencia de Dios, dos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que caminaron con el Maestro de ahí a ahí, hombres que aprendieron de la palabra del Maestro, amén, del Dios vivo encarnado que vino al mundo, amén. Dice que ellos dos subían a la hora novena de la oración al templo llamado la Hermosa, el templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, al cual traían cada día para que pidiese limosna de las personas que entraran al templo. Gracias. Hacemos un stop ahí. Ese Hecho capítulo 3. Ciertamente, aquí en esta historia se manifestó el poder de Dios sobre aquel hombre cojo de nacimiento, el cual lo llevaban al templo, a la puerta del templo, para que pidiese. Era un hombre que tenía una necesidad, y a pesar de la necesidad tenía una condición que no podía caminar. Escucha esto, oye qué terrible esta vaina. Pero vamos a dar un poco más la vuelta atrás, donde empieza la historia de Hechos capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 1, Jesús encarnado, el Dios vivo todopoderoso, le habló a sus discípulos. Entre ellos estaban Juan y Pedro y los demás discípulos. Le dijo, eso fue ya después de la crucifixión. Ya Jesús lo hubiesen crucificado, se hubiera manifestado ya lo que se tenía que manifestar, y era algo ya prescrito o algo escrito que tenía que suceder así, que el Hijo de Dios iba a ser entregado a los gentiles y pecadores, iba a ser crucificado, amén, pero que al tercer día él iba a resucitar. Y dice la palabra de Dios que Jesús mismo en Hechos capítulo 1, después que le aparece a todos sus discípulos, después que le aparece a todos aquellos hombres con prueba indubitable, dice la palabra, y hablándole del reino de Dios y enseñándole, dice la palabra que le dijo que no salieran de Jerusalén, que no se movieran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Escucha esto, qué terrible. Aquellos hombres anduvieron con Jesús, caminaron con Jesús, pero aquellos hombres no tuvieron la manifestación del Espíritu Santo en ellos. No la tuvieron en sí. Amén. Hicieron algunas cosas en las cuales Jesús lo mandó. Cuando Jesús te manda, cuando Jesús te envía, tú vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tú tienes que hacer lo que fue, para que fuiste enviado. Amén. Dice la palabra que ellos en un tiempo predicar la palabra también hicieron milagros, se contentaron, se pusieron contentos, y dice que volvieron donde Jesús alegre por lo que había sucedido en ese entorno donde ellos fueron a aquella ciudad. Dice que hasta los demonios se les sujetaban, o sea que había algo sobre ellos, porque fue que Jesús lo envió. Vayáis y predicad la palabra. Pero ellos no tenían en sí la manifestación del Espíritu Santo con ellos. Dice que Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, que no salieran de Jerusalén, hasta que haya venido el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Escucha esto, que es terrible. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo de Dios, después que se manifestó en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que estaban en el lugar alto, en el Pentecostés, una habitación encerrado allá arriba. Dice que
hubo un viento recio, un estruendo, una manifestación poderosa, donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y dice la palabra que fueron llenos de poder. Di conmigo, de poder, de unción, de autoridad. Aquellos hombres fueron llenos del poder de Dios por el Espíritu Santo cuando descendió. Y me dice en el capítulo 3, porque pasó un tiempecito, ¿entiendes? En el capítulo 3, que Pedro y Juan subían al templo llamado La Hermosa. Pero allí había una situación. Quema. Allí había una situación. Había un hombre postrado con una gran necesidad que no era de dinero, no era de recursos, no era de lo que le dieran. Había una necesidad grande en aquel hombre. Y una realidad que no podía caminar. Cuando él ve a Pedro y a Juan que van subiendo al templo, le tiende la mano. O sea, lo que él estaba acostumbrado a hacer en el día a día, todos los días llevaban a ese hombre al templo para pedir limosna, para que le den. Un hombre que no podía valerse de sí mismo, no podía caminar, no podía trabajar, no podía hacer nada. Un hombre que estaba postrado y no podía levantarse. Dice que era cojo de nacimiento. Amén. Entonces, cuando él ve a Pedro y a Juan, le tiende la mano, pidiéndole dinero, pidiéndole algo material, pidiéndole que le den algo, pidiéndole lo que él hacía en el día a día. Pero este hombre no sabía que ese era su último día de pedir ahí en el templo. Ese hombre no sabía que hasta ahí llegó su hora de estar postrado en los escalones de un templo pidiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que cuando él ve a estos hombres que le tiende la mano, ellos se detuvieron y lo miraron fijamente a los ojos. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le dice Pedro: no tengo plata, no tengo oro, no tengo lo que tú estás pidiendo materialmente, no tengo la moneda que tú quieres, no tengo lo que tú quieres en sí en tu mente que te dé. Pero una cosa te digo, yo parafraseando: de lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. Recíbelo. De lo que tengo te doy. ¿Tú te imaginas? Ese hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, le dijo a aquel paralítico: de lo que tengo te doy, recibe en el nombre de Jesús. Dice que lo tomó de la mano derecha y lo paró. Dice que sus tobillos fueron de una vez enderezados, sus piernas tomaron forma. Y dice que aquel hombre se manifestó un milagro sobre él. Y comenzó a saltar, comenzó a correr, comenzó a caminar de aquí para allá, dándole la gloria y alabanza a Dios, bendiciendo a Dios y a esos hombres, por el cual fue manifestado el poder de Dios a través de ellos. Y no fueron ellos que lo saldaron. No fueron ellos que pararon al paralítico. Fue el poder de Dios que estaba con ellos. Dice que esos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Te alabo, Dios.